Bueno, continuamos e entramos no maravilloso mundo da arqueoloxía subacuática, non? Con Miguel San Claudio Santa Cruz. Nos vai presentar o seu relatorio Costa da Morte, o patrimonio subacuático como reflexo da expansión europea, fundamentalmente dos documentos xeográficos españois e de portugueses, e que fan que na Costa da Morte xa un inxente patrimonio que, ao seu parecer, está completamente desaproveitado. Cando queiras. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer, como no puede ser de otra manera, la invitación a participar en este noveno encuentro. Y en segundo lugar, quisiera comenzar por donde empezaron Carlos y Alessandre, es decir, diciéndoles a todos ustedes que todo lo que les voy a presentar aquí es el fruto del trabajo de muchas personas, de muchas instituciones y de muchos colaboradores, amigos, voluntarios, etcétera, que hacen posible que cada día conozcamos un poco más de nuestro riquísimo patrimonio cultural subacuático y que yo hoy, como mero transmisor, sea capaz de ofertárselo a ustedes. Algunos de ellos están presentes en la sala y tanto los presentes como los ausentes, mi más profunda gratitud. Bien, quisiera empezar relatando algunas obviedades que a veces, como seres terrestres, como seres continentales que somos, se nos pasan desapercibidas, ¿no? Vivimos en un planeta en el cual las 7/10 partes de su superficie es agua. Eso no significa que el mar ocupe las 7/10 partes de la superficie terrestre, no. Eso lo que significa es que el ser humano solo es capaz de acceder a menos de la tercera parte de la superficie de nuestro planeta. Esto es fundamental para entender lo que les voy a comentar. Y es que el mar no es algo que nos separe de otras civilizaciones, de otros países, de otras culturas o de otros lugares. Todo lo contrario, el mar une. Hace un rato comentaba Miguel Ángel la aparición de una caseta de vigilancia del sistema de vigilancia de costas establecido por los Borbones tras la construcción del Arsenal del Ferrol y tiene un motivo muy claro y era precisamente prevenir las sorpresas que pudieran venir por el mar. Estas mismas estructuras las podemos contemplar en toda la costa gallega y nos dejan un recuerdo fósil de lo que el mar en realidad es. Es decir, es un medio de transporte, es la mejor autopista, el mejor medio de comunicación que ha conocido la humanidad. Quisiera enseñarles esta diapositiva. Es muy sencillo de entender. Esto es el trayecto que recorren en 4 días un barco, el trayecto rojo, y el trayecto que recorre en 4 días una persona, pongamos saliendo del Cabo de Finisterre. Si ustedes se dan cuenta, en 4 días se ponen ustedes en el sur de Inglaterra, en toda la fachada atlántica francesa y podrían llegar hasta el estrecho de Gibraltar. En 4 días de trayecto por tierra probablemente no llegarían ni a recorrer 200 kilómetros 300 kilómetros en el mismo periodo de tiempo. Esto es algo que el ser humano ha conocido desde un principio y lo ha aprovechado. Y son numerosos las diferentes maneras en las que el ser humano se ha lanzado al océano a aprovechar, por una parte, la facilidad de transporte que ofrece el medio marino y, por otra parte, las posibilidades que ofrece el mar, no solo para obtener en actividades extractivas como la pesca o el marisqueo o la caza incluso de cetáceos, sino incluso para relacionarse entre sí, tanto sea por el comercio, por la guerra o por cualquier otro tipo de relación que ustedes puedan imaginar. Es muy probable que cuando nuestra civilización desaparezca, el ser humano continúe utilizando, si sobrevive a ese momento, embarcaciones muy similares o iguales a las que les estoy enseñando, todas las cuales, como pueden ver, han llegado hasta nuestros días, o prácticamente hasta nuestros días, alguna de ellas. Bien, el mar es una vía de comunicación. En ocasiones he puesto el ejemplo de, imagínense ustedes, un barco romano, sin ir más lejos, con una capacidad de unas 200, 300 ánforas. Imagínense
la cantidad de gente, la cantidad de medios que son necesarios para mover ese cargamento de un lugar a otro, en un proceso que 4 o 5 hombres podrían realizar muy fácilmente. Y eso lo trasladamos a nuestros días. Hoy en día el mar sigue siendo la mejor vía de comunicación que conocemos. Esto que ven ustedes aquí es un buque portacontenedores. Actualmente existen buques portacontenedores que transportan 19.000, he dicho bien, 19.000 contenedores como los que están viendo ustedes ahí. Son contenedores TEU, se llaman. Son contenedores de 20 pies, es decir, de unos 7 metros. Imagínense el ejército únicamente de conductores necesarios para transportar esa misma unidad de carga por carretera, por ejemplo. 19.000 camiones, 19.000 conductores, pongamos 3.000 personas de apoyo. El combustible necesario para mover todo eso y esa misma economía la podemos traspasar a periodos anteriores. Bien, el mar une, el mar es un vínculo entre diferentes lugares del planeta. Los gallegos, Galicia, estamos en una periferia, no nos vamos a engañar, estamos situados en el Finisterre, estamos situados en un extremo de Europa, muy lejos de los grandes centros culturales, de los grandes centros de desarrollo que conocemos históricamente en toda Europa. Sin embargo, esa misma periferia, esa misma situación, digamos, alejada de esos centros, nos coloca precisamente junto o frente o ante la más importante vía de comunicación que ha conocido el ser humano a lo largo de la historia, y es la línea de navegación que discurre desde el norte de Europa a casi cualquier otro lugar del mundo, o para llegar al norte de Europa desde casi cualquier otro lugar del mundo. Esto que ven ustedes aquí es el tráfico marítimo el día 12 de diciembre de 2009 a las 22:22 horas. Esto es así día tras día, año tras año, mes tras mes y hora tras hora. Y esto durante centenares de años. Bien, este continuo trasiego, este continuo de discurrir de buques, este continuo devenir de embarcaciones ha provocado la creación de un registro arqueológico, de un registro cultural bajo nuestras aguas de magnitudes inmensas. Me refiero no solo a su origen. Una de las cosas más apasionantes de la arqueología subacuática es que estás actuando sobre objetos móviles, es decir, sobre objetos, en este caso, reduzcámoslo a buques, a barcos, que pueden tener cualquier origen que nos podamos imaginar, porque cualquier civilización que haya navegado, o cualquier cultura, o cualquier país que haya desarrollado un tráfico marítimo, ha pasado frente a nuestras costas y la inmensa mayoría de ellos ha pagado un tributo en buques en nuestras aguas. Y esos están ahí, todavía están ahí. Estos son alrededor de 835 buques que hemos recogido durante nuestros trabajos acerca de noticias de buques mercantes o buques de guerra, obviando, por supuesto, pequeños buques pesqueros, pequeños botes locales, etcétera. Y no es más que una parte del aterrador final que podamos esperar. Simplemente hagan un cálculo. Imagínense que cada año se hunden 3 barcos en las costas gallegas. Bueno, si lo sumamos por 2.000 años de historia desde el periodo romano, podríamos estar hablando de 6.000 buques. En fin, esto es la plasmación de los registros de navegación de los diarios de a bordo de buques británicos desde 1750 a 1800, pero únicamente ven ustedes el tráfico que se desarrolla. Lo mismo podríamos aplicar a buques franceses, a buques alemanes, holandeses, etcétera. Y todos ellos, como digo, discurriendo frente a nuestras costas. ¿Qué ocurre? ¿Qué tiene esto como consecuencia? Lo mismo que comentaba hace un momento Miguel Ángel. Esta presencia, este continuo discurrir de buques frente a nuestras costas provoca que cualquier potencia, cualquier poder político fuerte en el continente, en Europa o a nivel local en la península o en España, pues tienda a controlar ese tráfico marítimo que discurre frente a nuestras costas. Porque aquel que controla el mar, controla el planeta. Y eso es un hecho histórico que contemplamos desde época romana hasta nuestros días, ¿no? Bien, el primer poder político fuerte que conocemos que se asienta en esta parte del continente es, por supuesto, Roma. Y Roma va a establecer un control de tráfico marítimo por medio de un puerto
importante que será Brigantium, La Coruña, y tomándolo como hipótesis, a mi modo de ver bastante probable, otro situado en Bares y, por último, un pequeño puerto comercial que hemos localizado hace poco tiempo en la zona de Panxón, ¿no? En la zona de Panxón se trata de un puerto vinculado a un centro de producción de tégula localizado en el propio pueblo, y en una intervención arqueológica subacuática que se realizó con motivo de unas obras, bueno, pues encontramos esas mismas tégulas, esos mismos materiales de construcción, imbrex, etcétera, vinculados a un tráfico comercial, del cual también localizamos los productos de importación, en este caso, pues ánforas Harter 70, bueno, se me ha ido el santo cielo, perdonen, voy a seguir, me he olvidado. En fin, en Roma, en Brigantium, se construye el puerto más conocido de toda la fachada atlántica gallega, en torno a unas infraestructuras portuarias, la más famosa de todas, la Torre de Hércules, estos detalles de su excavación, la posibilidad o la hipótesis de la existencia de un muelle en base a arcadas, tal y como recoge Balil del texto del Expugnatio Lisiponis de 1147, que vinculamos a otros ejemplos existentes, sobre todo en Pozzuoli, en Puteoli. Y, lo que es más importante, la presencia de una burocracia imperial en el propio puerto de La Coruña, encargada de gestionar ese tráfico marítimo y de cobrar los impuestos correspondientes. Hay varios ejemplos en la epigrafía local coruñesa en los cuales se citan los exactors, ¿no? Con respecto a Bares, Bares es un puerto que tradicionalmente no se le ha encontrado una explicación, no se ha encontrado un motivo, se han dado multitud de explicaciones a su presencia, desde la presencia fenicia hasta la presencia medieval, pasando por un simple proceso natural que estableció la presencia de lo que se llama el coído, es decir, una escollera que viene citado en derroteros y portulanos medievales al menos desde el siglo XII. Aparece en gran número elementos o restos materiales de época romana en lo que es el actual pueblo, y una villa con mosaicos en lo que fue posteriormente la iglesia parroquial del pueblo. Bien, desde nuestro punto de vista, la única explicación para semejante infraestructura en el norte de la península ibérica sería un proceso como el que les he explicado antes, es decir, el interés de un poder político fuerte por controlar el tráfico marítimo frente a las costas de Galicia. Y la única cultura o la única civilización que se nos puede ocurrir que pueda haber construido esto antes de la Edad Media es por supuesto Roma. La presencia de elementos auxiliares como pilas de salazón o otros elementos vinculados con la pesca, entendemos que se trata de aprovechar una infraestructura existente construida por el interés de dominar el mar. Una vez que cae Roma, una vez que vuelve la anarquía a las costas atlánticas europeas, tenemos que pensar en los ataques normandos, en los ataques anteriores de suevos, visigodos, la inestabilidad en el Atlántico no se va a recuperar parcialmente hasta la asunción de un nuevo poder político en la península ibérica, y va a ser precisamente a partir de Felipe II cuando Coruña y Lisboa como base principal en el Atlántico, Coruña como puerto de apoyo, asimismo Bayona como puerto secundario, van a intentar controlar este tráfico marítimo frente a nuestras costas. Lisboa se establece como la base principal de la Armada Española en el Atlántico, y desde este puerto se van a hacer en un principio ataques directos contra Inglaterra, el caso de la mal llamada Armada Invencible, la Armada de 1588, y luego va a ser un puerto de aprovisionamiento para la creación de armadas en el norte peninsular, sobre todo en La Coruña y Ferrol,
y una de ellas es la Armada de 1596, que es la que nos ocupa y la que ha creado un registro arqueológico en el interior del seno de Corcubión de nada menos que 28 buques hundidos de esta flota, ¿no? Desde galeones, de buques gigantescos para su época, como la Anunciada o el San Jerónimo, estos dos buques localizados, y otros muchos que están sin localizar de momento. En esta flota fue descubierto, en la flota de 1596, el galeón San Jerónimo fue descubierto en el año 1987 y el profesor Manuel Martín Bueno, de la Universidad de Zaragoza, fue quien dirigió la primera intervención arqueológica subacuática en Galicia, de la cual tuve el orgullo de participar, y con la localización de una importante cantidad no solo de monedas pertenecientes a la paga de esta flota, sino también de otros objetos y materiales en este buque. Se identificó precisamente por la presencia de esta gran cantidad de numerario, de monedas, porque se conserva toda la documentación del desarrollo de esta armada, ¿no? El segundo de los buques es la Santa María de la Anunciada, un galeón. Este apareció en la Punta Restelos en el año 2007, en noviembre del año 2007, y en él se llevan realizando varias campañas de prospección y de registro arqueológico de los materiales que conserva. Se ha localizado un gran buque, lo hemos identificado en base a la aparición de un tipo específico de pieza de artillería que viene recogido en la documentación de esta armada como el único buque que llevaba esa artillería en concreto y el único que se hundió ese día en concreto. Bueno, desde el timón del buque hasta diferentes piezas de artillería, incluso fabricadas en Génova, otras como esta pieza de aquí fabricadas en Inglaterra, un gran ajuar de material bélico perteneciente a un ejército del siglo XVI, es decir, espadas, morriones, armaduras, carcabuces, toda la impedimenta de un ejército, que era lo que transportaba esta armada desde Lisboa hasta Ferrol, desde donde debía de partir para atacar las islas británicas. Este sería el timón del buque localizado. Y esta sería la restitución fotogramétrica del timón de este barco. Son piezas bastante significativas y bastante escasas. Estas son piezas similares que se conservan en el Centro de Arqueología Subacuática holandés. Entre todo este material recuperado llama la atención la cantidad de elementos pertenecientes a la impedimenta sanitaria de un ejército, ¿no? Hemos encontrado pues, jeringas, estas son lavativas, para hacer lavativas, o jeringas uretrales de diferentes tipos. Hemos encontrado al menos un mortero para la realización o la mezcla de medicinas. Hemos encontrado gran cantidad de diferente material en estos buques. Este es otro de los buques localizados, el de Punta Carballeira, también perteneciente a la misma flota. Es casi un fósil director en estos barcos, la aparición de lingotes, como ven ustedes aquí, de plomo de forma barquiforme, utilizados pues, para fundir la munición para el combate. En este buque también trabajos sufragados por la Consellería de Cultura, de catalogación y de estudio del patrimonio cultural subacuático en la zona, pues fue cartografiado, georreferenciado, situado, etc. De esta misma flota, de esta misma armada de 1596, el año siguiente, después de haber perdido 28 barcos en las costas entre Corcubión y Finisterre, realizó otro ataque hacia Inglaterra y volvió a fracasar una vez más por la mala climatología. Felipe II era una persona, un monarca muy poco afortunado en temas climatológicos. En fin, y este es probablemente el buque de la época español, al menos aparentemente español, mejor conservados que se conoce,
tiene, ustedes ven aquí, el extremo de proa, el extremo de popa, 32 metros de eslora y unos 9-10 metros de manga. Se conserva en toda su extensión, desde proa, este sería el costado de estribor, es decir, el costado derecho del barco, hasta la popa y dando la vuelta por aquí, todo el costado de babor. Es vamos, no hay nada, actualmente no conocemos otra cosa igual en el mundo. Se conserva en un estado de conservación magnífico. Esto que ven ustedes aquí es la proa del barco, la roda, el extremo verdadero de la proa del barco, el costado con sus cuadernas, con sus tracas de forro, etcétera, y con una cubierta que nos ha permitido constatar por primera vez en la historia la forma constructiva de los barcos españoles de esta época, comparando las descripciones escritas que hay de los mismos con el registro material que hemos localizado. Otro aspecto, la cubierta del buque, un mamparo o pared que nos está delimitando dos espacios, uno lleno de munición de bolaños de artillería y otro con barriles, un local, un pañol con barriles. Tras el fin de los Austrias, la llegada de los Borbones establece un nuevo marco geopolítico en Galicia que va a dar lugar, por un lado, al establecimiento, por fin, de un establecimiento fijo de los arsenales en Ferrol o los arsenales para los correos marítimos en La Coruña, y todo esto focalizado, una vez más, en los conflictos con el norte de Europa, y de los cuales vamos a aprender muchísimo, vamos a tener una gran representación en las guerras napoleónicas, que nos han dejado ejemplos tan magníficos como el de la corbeta Bayonés, hundido también en las inmediaciones de Finisterre, en la playa de Langosteira, con también una gran cantidad de elementos materiales y de restos arqueológicos que hoy estamos en disposición de estudiar. El HMS Júpiter, un magnífico buque hundido en las inmediaciones de la isla de San Martín, en las Islas Cíes, pero que fue lamentablemente destruido por cazatesoros y cazadores de recuerdos varios. Y esto va a ser una constante a lo largo de toda la historia gallega y a lo largo de toda la historia de la humanidad. La presencia constante de elementos bélicos, de guerras, luchas, enfrentamientos, que van a tener su plasmación en Galicia en lo que les dije desde un principio, en el control del mar, en el control de los medios de comunicación y en el control del continente. Y eso lo vamos a ver también en la Primera Guerra Mundial, con alrededor de unos 80 buques localizados perdidos en la zona, y en lo que me gusta resaltar, en el canto del cisne de los grandes veleros europeos, porque este conflicto supuso la pérdida de una gran cantidad de veleros que lamentablemente no hemos recuperado nunca más y creó el último, ya digo, canto del cisne de este tipo de buques, ¿no? O vamos a llegar a nuevos desarrollos, como por ejemplo es el naufragio del buque Egret de la Armada Real Británica, que es el primer buque hundido por un misil teledirigido en la triste historia bélica europea. Otros procesos, como pueden ser la expansión europea, el comienzo del colonialismo, el comienzo de la expansión europea en otros continentes, lo vemos también en otro tipo de buques, como los primeros buques a vapor. Este que ven aquí es el Grill Liverpool, hundido en la playa de Cee, y esta es la versión que da el cura de Ameixenda, del barco hundido, con todos los tripulantes subidos a las jarcias y a los palos del buque, buscando la salvación, ¿no? Son grandes buques, son los primeros buques de pasaje, los primeros buques en los cuales la gente pagaba por viajar, ya no solo pagaba por desplazarse de un lugar a otro, con una gran riqueza material y que dejan unos restos hoy en día en el fondo, pues de gran atractivo o de gran interés, sobre todo para nuestros primos de Florida, que les gustan mucho estas cosas que brillan, ¿no? Sí, estamos ya acabando.
Es un buque magnífico, es una riqueza material impresionante, pero no solo en lo que se refiere a esas cosas brillantes que vimos antes, sino también en lo que se refiere a la vida cotidiana de a bordo, ¿no? Como este magnífico tintero de viaje que restaurado por Victoria, nuestra restauradora del equipo, o los elementos pues, de la vida a bordo, como puede ser una magnífica colección de cubiertos, utensilios y demás, y también el cargamento, que estamos hablando de barcos correos con de flete, es decir, de alquiler de transporte muy caro, y que están formados, pues ya ven ustedes, por piezas trabajadas de marfil o marfil en bruto, etc. La expansión europea, la expansión de la Armada Británica también ha dejado pues, grandes tragedias en estas aguas, como por ejemplo la del Captain, un intento de construir un acorazado de aguas abiertas que terminó con la muerte de casi 500 personas, o el famosísimo Serpent, que también hemos tenido ocasión de visitar por encargo de la Dirección Xeral do Patrimonio, o hablando de la expansión europea, también las trágicas o las tremendas pérdidas de vidas humanas que supusieron el naufragio de tantos buques cargados con pasajeros, con emigrantes que se dirigían a América y que en fin, hoy en día tapizan los fondos de nuestras costas, ¿no? Bien, siento mucho porque pretendía hacer una exposición más amplia, pero el tiempo evidentemente ha sido demasiado ambicioso. Pero en fin, que me gustaría que les quedara claro, vivimos en un planeta que se llama agua, el mar une, el mar es la mejor vía de comunicación que conocemos. Los gallegos tenemos la grandísima suerte de estar situados frente a la más importante de esas vías marítimas. Sin embargo, creo que podemos hacer mucho más. Hemos avanzado, la verdad que hemos avanzado muchísimo en 20 años de investigación o de estudio del patrimonio cultural subacuático, pero creo que no es lo suficiente si nos comparamos sobre todo con el resto de Europa, ¿no? Todos estos puntos marcan lugares donde existen centros de investigación en arqueología subacuática. Sí, es cierto, dentro de Alemania existen, alrededor del Rin, o en Suiza, o incluso en sitios como Macedonia, que ni siquiera tiene mar y es un país que acaba de nacer. Fíjense ustedes el único gap, el único lugar donde el estudio de este patrimonio, el estudio de una herencia cultural que no es nuestra, porque pertenece a todas las naciones que han navegado por aquí y han perdido aquí sus buques, pero que sí que somos los encargados de administrarla, pues es quizás, no sé, un ejemplo de algo que a mí se me escapa de qué puede ser, ¿no? Pero sí pienso que podríamos hacer mucho más por un patrimonio que no he hecho más que darles 4 retazos muy breves. Y creo que he cumplido. Sí. ¿Sí? Me quedan 3 minutos. Muchas gracias.